there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Sawyer junto a Dave Smith, Loren Larson y Jonathan Steele, y ustedes estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Comenzamos el día de ayer con el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos y no avanzamos mucho más de la primera frase. Así que creo que vamos a comenzar allí otra vez. Dave, por favor, si es posible. Amén. Y así mismo también el Espíritu Santo ayuda a nuestras flaquezas. La ayuda que nos da el Espíritu Santo fue posible en su totalidad por medio y a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahora aquí me voy a detener. Esa es una declaración poderosa, quiero volverla a leer. La ayuda dada a nosotros por el Espíritu Santo es hecha posible en su totalidad por y a través de lo que Cristo hizo en la cruz. La mayoría de las cosas que se saben sobre el Señor es que Jesús murió en el Calvario para que pudiésemos ser salvos, y eso es correcto. Pero vivir nuestra vida diaria para el Señor, tienen muy poca idea en cuanto a la parte que la cruz juega. Deben entender que el objeto de su fe debe ser Jesucristo y el crucificado. Pablo dijo, me propongo a no saber cosa alguna entre vosotros, sino Cristo y el crucificado. Ese debe ser el objeto de su fe, y eso nada más. Pero tenemos nuestras propias obras que tratamos de presentarle al Señor, lo cual jamás será aceptado. El objeto de la fe debe ser Jesucristo y el crucificado, nada más. El Espíritu Santo no aceptará nada más. Y si nosotros, sé que en el programa de ayer alguien me preguntó, ¿cómo es que pongo esto en efecto? Todo y cada día. Usted puede decirlo en su corazón, el objeto de mi fe es Jesucristo y el crucificado. Y decirlo de corazón, como dijo Loren, tiene que venir del corazón. No puede ser algo que usted inventa. Cuando quiera que Pablo dijo que me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado, eso vino de su corazón. Y debe ser lo mismo con usted. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Él es Dios, Él tiene el poder para ayudarnos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero si nuestra fe está en nosotros, y ahí es donde está con la mayoría de cristianos. Yo he ayunado tantos días, y el ayuno es bíblico. Eso ayuda, pero no es la respuesta para el pecado. Usted dice, bueno, yo no tengo pecado. Tiene que verse en el espejo y decir la verdad. Pero permítame decir esto. El fracaso del cristiano será mucho menor si su fe está en Cristo y el crucificado. No quiero decir que usted vivirá una vida perfecta. No quiero decir eso. Solamente hay uno que vivió una vida de perfección, y ese fue el Señor Jesucristo. Pero hay algunos de ustedes, y muchísimo más de lo que nos damos cuenta, que son esclavos a alguna atadura de pecado, que está arrastrando y lastimándolos, obstruyéndolos. Algo horrible, perverso, impío. Mencioné el día de ayer y lo menciono otra vez hoy, que hay millones de cristianos en el mundo que aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor,
pero están atados a algún pecado. Tal vez sea alcohol, tal vez sean drogas, tal vez sean apuestas, tal vez sea inmoralidad. Pero cualquier cosa que sea está arrastrándolos y obstruyéndolos, debilitándolos. La única manera de tener victoria sobre esa situación, la única manera, no una de varias, sino la única manera, es haciendo a Cristo y a Él crucificado el objeto de su fe. Y eso, nada más, en eso específicamente. No puede usted hacerlo con ninguna otra cosa. Su situación, no importa cuánto usted trabaje y obre, continuará empeorándose más y más y más. Satanás quiere destruirlo, él lo aborrece a usted. Y la única victoria sobre él es Cristo y Él crucificado. Sabe, Pablo llega a esta porción de Romanos capítulo 8. Él está cerrando el tema de la santificación, por lo menos por algunos momentos, ¿no? Y nos está diciendo que el Espíritu también nos ayuda en nuestras flaquezas. Y eso es cierto para aquella persona que mantiene el objeto correcto de la fe. Pero eso no es así para la vida de cada cristiano. El espíritu sí puede ser limitado. Cuando la gente lee esto no es algo automático. Esto es al fin de enseñar sobre la santificación, donde poner su fe. Entonces el espíritu puede ayudarnos, como usted ha dicho. Creo que es importante leerlo. A veces leemos la escritura y decimos esto se aplica a todos. Pero si usted está negando la ayuda del espíritu al tratar de vivir para Dios de la manera incorrecta, entonces no podrá. Entonces, ¿a qué se refiere de la manera incorrecta? Ya usted lo ha descrito, es poner su fe en sí mismo, en lo que usted hace. La autojusticia normalmente es el mayor resultado de fe en uno mismo. Nosotros somos duros con otra gente y somos más leves con nosotros mismos, pero no vemos que lo que hacemos no está produciendo la santidad que creemos. Bueno, Jesús dijo que este es un proceso diario. Si van a venir en pos de mí, tienen que tomar su cruz diariamente y seguirme. Así es. Es algo muy específico que jamás termina. Nuestra fe, como les mencioné hace un momento, el objeto de nuestra fe debe ser Cristo y la cruz. Y eso exclusivamente, Jesús dijo diariamente. Esto no es algo que sea de una vez y se acabó, es para siempre. Nuestra fe está en Cristo para siempre. Hay una dependencia que nosotros tenemos que vivir. Sí, exactamente. Repítalo, por favor. Hay una dependencia que nosotros tenemos que vivir. Es algo que nosotros aprendemos a depender de. La alabanza dice aprendiendo a depender. Estoy aprendiendo a depender de Jesús. Necesito más poder de lo que yo llegué a soñar. Tengo que aprender a depender de Jesús. Y eso es así, ¿no? Y antes de eso, miramos a Lucas 9:23. Dice, néguese a sí mismo, tome la cruz todos los días y sígueme. Entonces, de lo que estamos hablando principalmente, bueno, estamos hablando de los dos. Negarse uno mismo, que significa el negarse en la dependencia de uno mismo y lo que yo puedo hacer. Correcto, y eso nunca funciona. No. Y eso es lo que se debe hacer diariamente. Sí. Diariamente, ¿no? Bueno, usted no puede hacer dos. No puede hacer el doble, no puede hacerlo así. Y si usted pone su fe en Cristo y la cruz exclusivamente, manteniéndola en Cristo y la cruz exclusivamente, Señor, tú eres el objeto de mi fe. Nada más lo es y nada más jamás lo será. Dios honrará eso y Satanás peleará contra eso mismo. Pero, Y varias personas que también conozco. ¿cómo dice? Y hay algunas personas que yo conozco también. Oh, sí, estoy seguro de eso, sí. Hermano Swagger, voy a repetirlo tal vez un poco diferente por un segundo.
Usted acaba de decir que solo podemos hacer una cosa. Déjeme decirlo de esta manera. Yo no puedo depender en la cruz, poner mi fe en la cruz y poner mi fe en mí mismo. Realmente cuando miramos este versículo, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y sígueme, cuando escogemos la cruz, nosotros nos estamos negando a nosotros mismos. Cuando estamos escogiéndonos a nosotros, estamos negando la cruz. Hay muchas personas que se sienten, tal vez yo estoy exclusivamente enfocado en la cruz, pero realmente están dependiendo en sus obras y podemos ver su fruto a través de sus dolores, las luchas, lo que están pasando, revelándose. Y ese es realmente el propósito, de revelarnos a nosotros para que nosotros podamos corregir nuestro objeto de nuestra fe. Entonces, corrígeme si estoy equivocado, pero realmente puedo ver eso. No podemos depender en la cruz y nosotros mismos. Tenemos que escoger uno o el otro. Cuando usted escoge uno, el otro se queda eliminado. Así es. Hay cristianos que tratan de mezclar cosas y eso se llama adulterio espiritual. Sí, así es. Cuando usted está tratando de vivir y ser fiel a dos diferentes procesos, en este caso a dos diferentes socios. ¿Sabe lo impresionante y hermoso del asunto? Es que esto no es algo difícil. No, No, poner la fe en Cristo exclusivamente es lo más fácil del mundo. Pero el constante clamor está allí de depender del yo, como él lo dijo. correcto. Y no es nada más que problemas en esa dirección. Ese es el resultado de la caída. La rebelión fue la que nos llevó a ese lugar y es la rebelión que nos aparta de la provisión de Dios. Así es. Cuando Jesús murió en esa cruz, Él murió por nuestra salvación, pero también murió por nuestra santificación. Así fue. Y que podemos vender los poderes de las tinieblas y vivir en victoria. Y eso solamente puede ser hecho al poner nuestra fe en Cristo y la cruz y al hacerlo exclusivamente. Y es el único lugar donde se puede encontrar. En el versículo 26, así el Espíritu nos ayuda en nuestras enfermedades y con sus notas van de la mano. De la única manera que puedo recibir la ayuda del Espíritu Santo es poniendo mi fe en la cruz. Esa palabra flaqueza habla de mi debilidad, mi frialdad, lo que está sucediendo en mi vida. Yo soy débil y no lo puedo lograr. Hay personas que se encuentran en ese momento de flaquezas tratando de hacerlo ellos mismos. Y como usted dijo, es simple, es poniendo nuestra fe en Cristo. El momento que lo hacemos, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Eso es, así es. Y el Espíritu Santo es Dios. Y lo que nosotros no podemos hacer, Él sí puede. Así es. Fácilmente. Pero Él solo requiere una cosa y eso es nuestra fe en Cristo. Para que Cristo y la cruz sea el objeto de nuestra fe. Y que se mantenga como el objeto de nuestra fe. Y luego el Espíritu Santo obrará a nuestro favor. Y lo que nosotros no podemos hacer, Él sí puede. Absolutamente. Él está ahí para ayudar. La idea ahí es que Él llega a nuestro lado y levanta la Así carga es. que usted tiene y la carga Él propiamente. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y no solamente es para las flaquezas espirituales, sino también naturales. Nosotros enseñamos esto con gran gozo. Un tremendo gozo porque nos da la victoria en nuestro corazón y en nuestra vida. Victoria sobre los Así poderes es. de las tinieblas, sobre el mundo, la carne y el diablo. Y es lo único que lo hace. Correcto. Pero es un gozo que existe y algunos tal vez me acusen de ser exagerado. Yo no sé cómo se pueda exagerar. Correcto. Cuando uno siente a ese ayudador que viene y levanta la carga, no hay mayor gozo que ese. Usted lo va a sentir, lo va a saber y lo va a Así ver en es. su corazón. Y es un momento poderoso. Es algo que puede ser un estilo de vida continuo, ayudándole en la circunstancia tras circunstancia, problema tras problema. No solamente en un problema grande que usted tenga, sino muchos. Él quiere ayudarnos en todas nuestras flaquezas.
Yo pido que los predicadores y los miembros de la iglesia vean este programa también y que se lo lleven al corazón como alguien que dice, ustedes asumen mucho, asumiendo que usted sabe todo y ellos no. No estoy asumiendo eso, no, yo veo mi propia experiencia. Y hace 20 años yo hubiera querido saber lo poco que sé que es un poco ahora, pero tengo mucho más que aprender. Pero yo espero que cada predicador allá afuera tomase el tiempo de escuchar lo que tenemos que decir. No somos nosotros, sino lo que Así la es. palabra de Dios dice. Es la palabra de Dios. Exacto. Y es en lo que hay que enfocarse. Y tenemos muchos modelos que los predicadores dan en cuanto a cómo edificar una iglesia, pero si usted está edificando la iglesia, debe de edificar al Exacto. pueblo, y lo único que edifica al pueblo es la verdad de cómo Dios obra en ellos, cómo los lleva a su potencial mayor. Sí. No es de lo que estamos hablando de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré descanso. Toma mi Descansar. yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. La mayoría de los cristianos están luchando con una carga pesada. Pero Jesús dijo, ven y toma mi carga, y yo haré el trabajo que ustedes no pueden hacer. Gracias a Dios. Sí, pero lo principal con el Espíritu Santo, lo principal es que vivamos para Dios en victoria. Así es. Y todo lo que el Espíritu de Dios nos ayuda a hacer es algo muy importante. Pero lo más importante de todo es nuestra vida. Cómo vivimos para Dios. Sí. Y lo que la mayoría no sabe, lo que Jesús hizo en la cruz, hizo nuestra salvación posible, pero también hizo nuestra santificación posible. Sí. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, es correcto. Y eso no es difícil de hacer. Tal vez parece como que lo es, pero no es así. Y Él nos ayudará. Si es que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz, y en eso exclusivamente, lo siento, perdón. No, yo le interrumpí. La persona que está tratando, y todos como pastores hemos escuchado a los miembros que han dicho, yo simplemente no puedo vivir esta vida cristiana, es demasiado difícil. La razón por la que lo dicen es porque tratan con ello equivocadamente. Así que si la persona que nos está viendo hoy en día siente que el cristianismo es demasiado difícil, entonces lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo está fuera del proceso. No estamos haciendo lo que Él quiere porque no nos hemos rendido y no le hemos entregado estas cosas al Señor confiando en lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer. Bueno, se trata de confianza, realmente así es. Pero usted no tiene que preocuparse por si Él lo hace o no lo hace. Él sí nos va a ayudar. Esto está garantizado. Él nos sí. ayudará. Y sí es que nuestra fe está en Cristo, pero ese es el objeto de nuestra fe, Cristo y Él crucificado. Amén. Y tiene que ser importante. Cuando Pablo hizo eso, el ancla de su ministerio. Así es. Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y Él crucificado. Y este es el gran apóstol Pablo el que lo dijo. Así es. Yo hice la declaración el día de ayer y quiero volverla a hacer porque creo que es importante. Los cristianos, bueno, digámoslo de otra manera. Y el Señor desea que seamos victoriosos en nuestro caminar diario. Él no enseña perfección sin pecado, pero sí enseña que el pecado no debe enseñorearse de nosotros. Y eso es bastante fuerte, Correcto. que el pecado no debe enseñorearse de vosotros. Pero no es la voluntad de Dios que estemos atados a ningún pecado. No es completamente anatema a Dios. Y no es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que
que seamos victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo. Y Jesucristo abrió el camino para que eso fuese posible. Así es. Pero nuestro problema más grande es el yo. La iglesia inventa artimañas y modas cada 2 años más o menos. Y algunas de ellas son buenas y le ayudan a la persona. No les dará la victoria sobre el pecado. Y esa persona se pregunta, bueno, Señor, usted me ayudó en ciertas cosas, ¿por qué no me ayudan con esto acá? Cualquier cosa que pueda llegar a ser. Porque es el yo que está tratando de hacerlo. Y el Espíritu Santo no se involucrará. Pablo dijo en Romanos 7 que él fue engañado por aquello que era bueno, lo que parecía bien. Y eso debe de ser. Y hay un camino que le parece bien al hombre. Bueno, siempre eso atrae al yo. Sí, Y hay cosas del ser humano, y nos gusta esa palmada en la espalda. Lo hiciste bien, así es. bien hecho. Yo no pude, pero tú sí. Y eso nos hace sentir bien, nos inflamos como un pavo real. Así es, hay muchos de esos en la iglesia. Pero ese es el resultado de la caída, esa desobediencia, esa rebelión. Y tal vez decimos que no está, pero sí, eso es. El humillarnos como el Señor se humilló cuando llegó a la tierra. Ese es el proceso verdaderamente. Que esto esté en vosotros, que estuvo en Cristo Jesús, dijo Pablo en Filipenses 2. Él describe el kenosis de Cristo cuando Él se vació de sí mismo y Él como nuestro Salvador y Señor nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Ese es el negarse a sí mismo, es el vaciarse del yo. Permítame decir otra vez lo que dije al principio del programa. Cada día cuando se levanten deben decir, Señor, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. El objeto de mi fe no es nada más que Jesucristo y Él crucificado. Y como Jesucristo y Él crucificado es el objeto de mi fe, el día de hoy será el objeto de mi fe mañana. Cada día que usted vive debe ser así. Y alguien dice, bueno, usted tal vez significa que lo tengo que decir. No, pero algo es importante. Si yo fuera usted, yo lo haría. Ayuda, Así es. refuerza lo que decimos es importante. Muy importante. Y dice que con el corazón el hombre cree, pero con la boca lo confiesa. Confiesa lo que cree. Y simplemente pienso que hay algo cuando uno dice algo o declara una verdad verbalmente aún al Señor. Es importante porque le ayuda y refuerza, y tal vez si usted anda a través de circunstancias de su día y usted ve la oportunidad de tomar control, esa palabra que usted pronunció al Señor en la mañana le llegará a su mente y usted dirá, un momento, tengo que dejar que el Señor trate con esto. Así que creo que es muy importante. Usted sí debería de decirlo en su corazón, pero hay algo de repetir la palabra de Dios que es importante. Muy bien, eso es lo que quiero que usted diga, es excelente. Y debería ser algo que 7 días a la semana. Así es. Las cosas que estamos orando, las cosas por las cuales estamos orando, no deberíamos de titubear de lo que Dios dice. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Sigamos adelante, Dave.
Porque Disculpe, no, segundo capítulo de Roma, el octavo capítulo de Romanos. empezamos del Sí, y asimismo también el Espíritu el Espíritu Santo. ayuda nuestra flaqueza. Pasamos casi 2 programas en esa estrofa nada más. Así es. Pero hermano, yo necesito la ayuda. Amén. Necesito la ayuda, usted la necesita. Y el Espíritu Santo está listo para darla. Si usted se levanta y dice, el objeto de mi fe es Jesucristo y el crucificado, eso le garantiza la ayuda de sus flaquezas. No es la voluntad de Dios que usted esté de otra manera, no. Él quiere que usted sea victorioso sobre el mundo, la carne y el diablo. Adelante, Dave. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Señala el significado de la oración, pero también sin el Espíritu Santo todo es en vano. Pero el mismo Espíritu El mismo, pide por nosotros Él solicita o intercede a nuestro favor. con gemidos indecibles. No son gemidos del Espíritu Santo, sino que son nuestros, que se relaciona a lo que viene del corazón y no se puede decir adecuadamente en palabras. Permítanme preguntarles, ¿ustedes están de acuerdo con esa interpretación en particular? Que los gemidos no son del Espíritu Santo, sino que son nuestros. La discusión en la mayoría de los círculos pentecostales sería que esto está hablando del don de lenguas cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo bajo la definición pentecostés. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que Yo tampoco. esto, una vez más, estos gemidos indecibles, estamos tratando con cosas que no son pronunciadas, así que cosas que no se hablan. Es más bien el gemir del corazón, una secuencia de eventos, una vez más, que yo he vivido en los últimos meses. Parece que hay un término que yo he usado una y otra vez, y esto es los gritos silenciosos del alma, cuando a usted le duele algo tanto que usted ni sabe qué decir y ni siquiera sabe cómo proyectarlo, pero el corazón está siendo abrumado y el poder de las tinieblas a veces verdaderamente que lo mueve a uno y es difícil. Y no hay palabras que puedan llegarle a uno a la mente. Hay un grito silencioso del alma que sale, y yo creo que ese es el gemido indecible. Es como, como dice la palabra. Escuché a A.N. Trotter años atrás. Él Uno de sus cassettes. me dio uno de sus cassettes y yo estaba escuchando ese cassette y él hablaba de este versículo bíblico y dijo que estaba en un supermercado comprando ciertas cosas mientras estaba en un avivamiento y tenía el pasaje del que él iba a predicar en su mente y fue a pagar por lo que había ido a comprar y dice que eso lo tocó y él solamente dijo, ¡oh, Jesús! Y la muchacha que le estaba atendiendo le dijo, Señor, ¿usted está bien? Sí. Y él dijo, sí, estoy bien, solamente eso es el Espíritu Santo. El tomar ese gemido, y puede ser algo bueno o puede ser algo negativo, porque acá el Espíritu Santo ha tomado control y el interceder, el usar palabras, esas frases exactas que Él conoce, Él sabe lo que necesitamos. Sí, bueno, usted en su experiencia personal, Loren, usted ha estado al punto que la mayoría de cristianos no han estado y esperemos que nunca lleguen a eso. Amén, así es. Pero ha sido una situación de vida o muerte para usted. Sí. Y a veces uno no sabe ni qué decir. Sí, así es. Es simplemente un sentimiento abrumador. Y es un gemido. Es un gemido, sí. Así es. Porque el Espíritu Santo lo pone en el corazón. Y Él le permite a uno eso. Yo creo que muchas veces, y he tratado de decir esto la última vez que ministré, traté de decirlo, a veces
olvidamos el simplemente ser humanos, el factor humano en todo esto. Y creo que ahí es donde el Espíritu Santo llega y va por encima del factor humano, de lo que pensamos, y puede hablar literalmente a favor nuestro. Bueno, el Espíritu Santo toma ese gemido y lo viene a engrandecer. Así es. Y trata con ello con respecto a nuestra necesidad. Con perfección ante el Padre a favor nuestro. Sí, así es. Ahora bien, sí voy a decir lo siguiente. Cuando se trata de la controversia en el campamento pentecostal en cuanto a esto de las lenguas o no, las lenguas son asimismo también, por eso es que hay confusión. El idioma de oración simplemente es algo que una vez que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted puede ceder al Espíritu Santo, hablar en lenguas cuando usted quiera. Usted no necesita un mover del Espíritu. un mover del Espíritu. Usted está tomando la decisión de permitir que Él hable a su favor. Y cuántas mañanas en oración yo he estado presentando algo ante el Señor y no estoy muy seguro de cómo orar o qué decir, y simplemente cedo mi lengua al Espíritu Santo y dejo que Él ore a través de mí. Así que sí hay similitudes en este versículo, pero una vez más la idea de que no hay esa expresión lo toma y me deja saber que esto viene directamente del Espíritu a su Espíritu, porque así es como el Espíritu Santo se comunica con nosotros en nuestro espíritu, y Él toma esas cosas que necesitamos decir y se lo dice correctamente al Padre a nuestro favor. Sí, amén. Y Él no comete errores. Eso es lo bueno. Correcto. Hermano Swagger, había un tiempo en mi vida, y esto fue hace muchos años, y yo había pasado realmente un tiempo muy difícil. Cosas sucedieron, personas tomaron decisiones que me afectaron de una manera negativa. Me acuerdo que fue ese fin de semana, yo estaba acostado y no me quería salir de la cama. No estaba deprimido, estaba herido y estaba con una herida emocionalmente. Yo estaba dolido, por decirlo así. Y todavía me recuerdo hasta este día, esa mañana, todo lo que había sucedido la noche anterior. Esa mañana, cuando me levanté y no me levanté, había un momento donde no podía decir nada. No podía decir nada, no importa cuánto trataba, no podía hacer nada. Solo me quedé ahí y lloré, lo hice. Pero lo que llenó el cuarto fue la presencia de Dios. Yo todavía me recuerdo como que si fuese ayer, aunque el dolor no se fue, todavía estaba herido, pero en esa mañana la presencia de Dios llenó ese cuarto. Y yo he estado su presencia toda mi vida, en servicios increíbles, momentos increíbles, pero ese momento fue especial. Como que si Él detuvo todo y me alcanzó en ese momento para consolarme y para ayudarme y para recordarme de que Él estaba ahí. Y eso es cualquier tiempo que leo este versículo, mi mente regresa a ese momento porque no podía decir nada. No habían palabras, no gemidos, no había nada, sino que solo sentía las lágrimas. Pero es un gemido en su espíritu. Había un gemido en mi espíritu y en mi corazón que alcanzó el cielo, que alcanzó el trono de Dios, solo por el Espíritu Santo que estaba en mí. Y Dios derramó su gracia y su misericordia de una manera que nunca lo pudo haber pedido, pero Él lo hizo de todas maneras. Y eso es lo que sucede en este versículo y lo que está sucediendo en este versículo. Es un privilegio saber que Él nunca está en contra de nosotros, jamás. Él siempre está a nuestro favor. Así es. Tenemos eso siempre para defendernos. El Satanás no tiene el poder para hacer nada. Lo hace, y aunque no tenemos palabras, y aun cuando no podemos decir nada, Él todavía llega y todavía nos ama. Nunca olvidaré, y eso es un poco distinto, porque sí hubieron palabras, pero aún creo que vinieron del Espíritu Santo. Yo estaba en Wichita, Kansas,
en una campaña para la iglesia Berean Assembly, un gran pastor y una gran iglesia. Pero mi vida personal estaba en caos. Habían problemas que yo no podía resolver, que yo no podía arreglar. No podía controlar. Y no podía controlar. No tenía control sobre esto para nada. Y ese tipo de problemas entran a la mente, al corazón y verdaderamente que lo oprimen a uno. Fui a la iglesia y prediqué esa noche. Había una tormenta dentro de mí todo ese tiempo. No estaba siendo hipócrita, estaba peleando y tratando de ministrarle al pueblo de Dios. Pero al fin de marzo y de vez en cuando en Wichita, usted puede vivir una tormenta de invierno bastante fuerte aún al fin de marzo. Nunca voy a olvidar que me desperté en aquel hotel y estaba mirando por la ventana como a la 1 de la madrugada y había esta batalla en mi mente y en mi corazón y no sabía qué decir. De repente de mi ser surgió: Jesús pelea por mí. Eso fue todo. En el momento que lo dije, fue como que aquella tormenta se detuvo. Dentro, afuera aún estaba esa tormenta invernal. Pero en el momento que yo cedí al Señor y le pedí a Él que tomase control de aquella situación, hubo aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrenaturalmente. Y yo supe que yo había dicho lo que necesitaba decir. A veces lo más difícil es simplemente ponerlo en las manos del Señor. Suena fácil, Sí. pero nosotros a veces nos agarramos. No es fácil cuando uno está en medio de la tormenta. Así es. Cuando las balas vienen Sí. en nuestra dirección es algo totalmente distinto. Si alguien más lo cuenta es una cosa. Sí. Pero esas palabras sencillas, Jesús pelea por mí, salvó mi vida aquella noche. Y no tengo duda porque no estaban esas palabras en mi mente. El Espíritu Santo me las dio y salieron y he orado de esa manera. Es Jehová Nisi, mi bandera, mi victoria, pelea por mí. Sí. Y ese es el tipo de cosas que, una vez más, aunque esto es un poco fuera de la ilustración que estamos tratando, pero de este versículo bíblico, pero esto es lo que tenemos en Cristo, hermano Swagger. Este tipo de cosas que 44 años de vivir para Dios ha sucedido una y otra vez. Me he encontrado y encuentro tras encuentro y por eso es que yo quiero que la gente conozca a Cristo, Él por es los un Dios beneficios. maravilloso. Él es un Señor maravilloso, alabado Dios. Así es. Muy bien, Dave. Continuamos donde nos quedamos. Versículo 27. Pero el que escudriña los corazones Dios el Padre. sabe cuál es la intención del Espíritu, Lo que el Espíritu quiere que sea hecho y no lo que nosotros queremos que se haga. porque conforme a la voluntad de Dios, Él El Espíritu Santo, intercede por los santos. la meta principal del Espíritu Santo es realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nuestra voluntad personal, sino, en otras palabras, el Espíritu no es un botones glorificado. Sí. Algunos cristianos actúan de esa manera, como que yo trueno mis dedos y ahí debe estar. No lo creo, no. Lo que usted dice acá en sus notas es muy importante. La idea de que el cristiano siempre debe de, primero que nada, estar buscando la voluntad de Dios. Y temo que muy a menudo no lo estamos haciendo. Yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Sí, el problema es que queremos nuestra voluntad, Así es. no su voluntad. Pensamos que nosotros sabemos lo que es mejor, aún le atamos escrituras, le atamos cosas que pensamos que son bíblicas, pero tenemos que tener mucho cuidado al encontrar la voluntad de Dios. Yo siento que cuando estudiamos la vida de Jesús, cada mañana, por lo menos en los textos que yo leo, Él salía a pasar tiempo con su Padre y recibir esa instrucción para su día. Y en su tentación, dice la Biblia, cuando el diablo lo atacó,
y le dijo que convirtiera las piedras en pan. Se trataba de ignorar la voluntad de Dios y no poner la voluntad de Dios primero en esa tentación. Pero se puede decir aún más de esa declaración. Jesús dijo esto citando en Deuteronomio, que el hombre no vivirá solamente por pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Será la boca de Dios o de nuestra boca? Correcto. Yo creo que hay una palabra para nuestras vidas cada día. Hay una Sí. palabra que Dios quiere hablarnos Amén. cada día y tiene que ver con su voluntad, con donde nosotros estamos. A veces simplemente nos acercamos a Él con nuestra lista de necesidades o cosas que pensamos que son correctas o que queremos, pero el someter todo a su voluntad es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Es lo que dice el próximo versículo 27, Dave. Bueno, acabamos de leer. Sí, pero leámoslo otra vez. Pero el que escudriña los corazones Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que sea hecho y no lo que nosotros queremos que sea hecho. porque conforme a la voluntad de Dios Él El Espíritu Santo, intercede por los santos. la meta principal del Espíritu es realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nuestros deseos personales. En otras palabras, el Espíritu no es un botones glorificado, lo cual ya dijimos hace unos momentos. Y esto es extremadamente importante, que estemos en la voluntad de Dios y Él nos hablará de diferentes maneras. Recuerdo cuando tomamos la decisión de construir el centro familiar de adoración, la iglesia, el edificio. Y eso iba a requerir un edificio bastante grande y mucho dinero. Y yo oré por el asunto semanas. La gente venía y me decía, usted no puede llenar, eso es demasiado grande. En lo natural sí lo era. Y yo busqué a Dios fuertemente, Señor, ¿qué hago? Y yo di instrucciones a los arquitectos de que dejaran de trabajar sobre los planos. Me dijeron, ¿no va a edificarle? Yo dije, no, hasta que tenga la dirección de parte del Señor. ¿Cuánto sobre el Señor ellos sabían? No lo sé. Pero así es como yo había tomado esa decisión. Detuve toda la obra en los planos y les dijimos, vamos a dejarles saber qué vamos a hacer después. Y tuve un sueño. Yo soñé que el centro familiar de adoración se había construido, se había terminado. Exactamente como se ve el día de hoy. Y soñé que el Espíritu de Dios apareció por encima de la iglesia. No les digo que yo vi el Espíritu de Dios, yo no vi nada de esa naturaleza. Yo vi una luz que descendía del Espíritu, que iluminaba la parte de arriba del centro familiar de adoración en el sueño. Y yo sabía que tenía la dirección de Dios. Sabía que el Señor me había dicho, adelante, construye. Y yo le llamé a los arquitectos la siguiente mañana y les dije, tengo la dirección, adelante. Costó mucho dinero, pero creo que ha probado ser la decisión correcta. Esa luz, y yo creo que usted lo ha dicho, pero o tal vez fui yo a través de los años, ¿acaso aquella luz no alumbró sobre la cruz que está encima del edificio, recuerda? No recuerdo. Bueno, yo pensé que ese fue el caso porque si alumbra la parte de arriba de la iglesia, había una cruz ahí. Sí, así fue como pasó. Y aún, Sí. Y yo creo que Dios aún va a utilizarla para tocar a la iglesia
en la totalidad del mundo. Yo lo creo. Y lo está haciendo. Sí. Lo está Sí, haciendo. tiempo presente, sí. Sí, lo está haciendo. Escuchamos de diferentes personas, de diferentes lugares. Este mensaje de la cruz no quedará sobre oídos sordos. No lo hará. Y es lo más importante de la palabra de Dios, la cruz de Cristo. Así es. Alabado Dios. Alabado el Señor, alabado Dios, alabado Dios. Y yo les doy gracias a ustedes, viéndonos, que han permanecido con nosotros. Les doy gracias con todo mi corazón. Y yo le pido a Dios que los bendiga por su fidelidad, estando con nosotros, no solo en los buenos tiempos, sino en los tiempos que no eran tan buenos. Gracias. Gracias. Se me viene a la mente en Éxodo 3. Perdón, repítalo otra vez. Éxodo 3, donde la zarza que ardía habló con Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y sus capataces y conozco su tristeza. Esa última estrofa, ¿cómo dice? He conocido sus aflicciones. Sí, amén. Todavía está diciendo eso Dios. Sí, así es. Y si puedo ir a la otra oración, dice lo siguiente: y he venido a rescatarles. Sí. El Dios Todopoderoso dice, yo mismo voy. He descendido a rescatarles. ¡Qué visita! Así es, correcto. Y es un tipo hermoso de lo que Dios está haciendo Sí. por nosotros en este momento como cristianos. Muchos de nosotros estamos en atadura, esclavizados a nuestra lujuria, a nuestros deseos, el mundo, la carne, el diablo, nómbrelo. Nosotros somos los que estamos en Egipto. Somos salvos, amamos a Dios, pero somos los que estamos en Egipto, siendo arrastrados por esos capataces del diablo, forzando lo que parece que estamos siendo forzados a hacer lo que no queremos hacer, y eso es lo que dijo Pablo en Romanos 7. No quiero hacer esto, pero sigo haciéndolo. Y Dios le dice a Moisés que yo he descendido para librarlos. Pero Moisés está a millas y millas de distancia, le tomaría días y no semanas, simplemente para volver a Egipto con su familia, para encontrarse con Aarón en el desierto e ir al faraón y decirle, deja ir a mi pueblo, y aún no fueron libres inmediatamente. Pero Dios hizo una declaración: y he descendido para librarlos. Él dijo en serio lo que dijo. Sí, y mi pueblo será libre. Cuando Dios, Sí. y lo que Dios dice sucede cada vez. Sí, Señor, deja ir a mi pueblo. Y nosotros tal vez nos encontremos en ese momento donde estamos siendo arrastrados sin querer hacer lo que estamos haciendo y sentimos que estamos atrapados. Pero debemos entender esto. Cristo vino hace 2000 años para este momento, ahora mismo, en este tiempo, donde Él finalmente, parece que finalmente, Él nos declara libres. Yo lo creo, yo lo creo. Dios sabe dónde se encuentra la gente. La gente por los millones que están luchando con el pecado en sus corazones y sus vidas. Dios sabe exactamente en dónde se Así encuentran y Él ha proveído un camino. Lo más importante en la mente de Dios es hacer que esta gente tenga la victoria. Sí, Que puedan entender qué es la victoria. Eso es lo más importante para Dios, sí. que Él quiere que se haga. Esa es la libertad de la atadura. Recordemos de que Jesús vino Correcto. a sanarnos, a Así es. restaurarnos lo que tuvimos antes de la caída, aunque no vamos a tener su totalidad durante esta vida, durante este tiempo, no hasta que tengamos el cuerpo glorificado, lo cual estudiamos hace unos versículos atrás. Aún podemos encontrar las arras, el progreso de
ser más y más como nuestro Padre Celestial y podemos tener más y más de su presencia. Él puede ayudarnos a través del fuego, a través de las aguas. Y esto es la hermosura de todo esto. Él simplemente nos bendice, sino que nos transforma, y esa es su verdadera Sí. bendición. Cuando Él nos está transformando a su propia imagen. Sí, Faraón dijo, ¿quién es este señor? Él se iba a enterar. Sí, Él quiere sí. enterarse. ¿Quién era sí. ese señor? Pero saben, y esto se me vino a la mente, regresando a la analogía de Dios en la zarza que ardía, que Él ha venido a rescatar. Esta no es la primera vez que Él había dicho eso. Él realmente se lo dijo a Abraham. Él le dijo a Abraham que su semiente iba a estar en atadura, en servidumbre por 400 años, pero sin embargo va a llegar un tiempo donde ellos iban a entrar a la tierra prometida. No tengo las palabras exactas, pero Dios le prometió a Abraham miles de años, cientos, si no miles de años antes de que ellos existieran, Piensen en eso. Así es. aunque antes de que ellos estuvieran vivos y respirando, Dios ya había declarado su victoria y que ellos iban a entrar a la tierra prometida, que todo lo que Dios tenía para ellos, Deja ir a mi pueblo. deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Y todavía tenemos una tierra prometida que vamos a tener un día. Lo vamos a tener un día. Y lo he dicho antes, pero siempre regreso a esto. ¿Qué adelanto? ¿Qué adelanto que tenemos nosotros? Que Dios enviaría su Espíritu para andar cerca de mí a través de esta vida, todo momento de cada día. Él está ahí caminando al lado mío, nunca dejándome, nunca desamparándome. Amén. Y Él está ahí cualquier tiempo que lo necesito, y lo pagó hace 2000 años atrás, antes de que yo existiera, antes de que yo fuese un pensamiento en la mente de una persona. Dios me vio y todavía se entregó por mí. Deja ir a mi pueblo. Así es, y desde el fundamento del mundo Sí. Sí, él lo dijo en serio. podemos llevarlo hasta ese Sí. momento, ¿no? Sí, él dijo en serio lo que dijo. Él tiene el plan. Si simplemente lo abrazamos, encontraremos los beneficios que son mayores que el rechazo Correcto. de lo que Amén. estamos rechazando. Y es lo que le sigo diciendo a la gente, que vean a la cruz con más enfoque, que se enteren de qué son esas promesas. Lo que estamos tratando de hacer es hacer que la iglesia, esta gente, el pueblo de Dios, y Dios los ama, que hagan de la cruz el objeto de su fe. Así es. Correcto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Eso es en su sencillez, ¿no? Sí, Así es. sí, amén, en su simplicidad o sencillez. Así es. Y ¿Y usted cree que eso es exagerar el caso? yo no creo. No. Y yo creo que lo aclara, porque no estamos tratando de darles 10 pasos, solamente uno. Exactamente. Regresen a la cruz. Vuelvan a confiar completamente en lo que ya Dios ha provisto. Si vemos cómo Dios ha obrado con la humanidad hasta el huerto, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban, todo. Correcto. Todo fue provisto. Y quiero que ustedes asistan en este huerto, pero más que eso, que estén conmigo. Y creo que personalmente Dios había creado a la humanidad y quería, como cualquier padre, darle su naturaleza y carácter. Y Él les iba a enseñar día a día, poco a poco, línea sobre línea, mandato sobre mandato, un poco aquí, un poco allá. Pero la advertencia fue, no eviten este proceso Sí. y se vayan acá a comer del árbol del bien y el mal. No hagan eso. ¿Por qué van a hacer eso cuando me tienen a mí? Correcto. Amén. Cada día, para llevarles más y más a la naturaleza y carácter. Que no creen, y yo sé que sí, que el objeto de nuestra fe, la cruz de Cristo, también incluye sanidad divina. Oh, sí, no hay duda. El salmista diría que él bendice a Jehová, alma mía, bendice a Jehová. Sí. Bendice a mía Jehová. Es mía, bendito sea su nombre. Él me ha dado paz, paz perfecta a mí. Es mía, mía, bendito sea su nombre, mía.
a través de toda la eternidad. La paz moradora de Dios está en mi corazón el día de hoy, y yo lo siento ahora, sí, yo lo siento ahora. Él ha tomado todas mis dudas y mis temores se los ha llevado. No les puedo decir cómo, pero mía, bendito sea su nombre. Y en ese pasaje, en los Salmos, es tan poderoso. Él dice, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Mas, sin embargo, los cristianos no creo que conocen solamente uno o dos, y Él los lista. Él dice, ha perdonado todas mis transgresiones y ha sanado todas mis enfermedades. O la palabra de Dios es cierta o no lo es. Y eso es un beneficio. Cuando Jesús murió en el Calvario, Él llevó mis dolencias. Sí. Y esas palabras en el hebreo, en Isaías 53:4, nunca hablan del pecado, siempre es la enfermedad. Y eso una vez más se ve en Mateo 8:17, después de 4 ilustraciones de sanidad. Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, esto está cumpliendo Isaías 53:4. Cuando vemos la expiación, el precio que se pagó, la santificación es un beneficio, la sanidad es otro beneficio, pero a nosotros se nos dice que no olvidemos todos sus beneficios. Si solamente entendemos dos completamente como deberíamos, creo que necesitamos volver y ver con cuidado la cruz y ver cuáles son esos beneficios y después proclamarlos como nuestros por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Jesús And He won't amó let mi vida me y no me quiere go. soltar. Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. Oh yes. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Praise God. Así es. Alabado, alabado, alabado Dios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Tengan un buen fin de semana y si viven cerca de la iglesia del Centro Familiar de Adoración, voy a verlos aquí el domingo en la mañana. Y creyéndole a Dios por un gran servicio, quiero que ustedes sepan cuán agradecidos estamos de haberlos tenido con nosotros hoy y pedimos las ricas bendiciones de Dios sobre cada uno de ustedes. El Señor los ama. Y muchas gracias otra vez por haber sido parte de nuestro programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.